Nosotros no estamos esperando que las circunstancias cambien, que haya un mejor presidente, que haya más comida, que haya más trabajo. No, esas son las añadiduras. Mi esperanza está puesta en Dios y debo deleitarme en Dios y en su reino. Y esa debe ser mi dinámica todo el tiempo. Esa es la acción, es ocuparme de la salvación como con temor y con temblor. Hoy, en esta mañana, Pedro nos hace una pregunta inevitable, una pregunta que muchos cristianos han olvidado hacerse. ¿Cómo se vive mientras esperamos? O sea, ¿cómo vivimos mientras que esperamos la segunda venida del Señor Jesucristo? Y el apóstol Pedro nos enseña cómo tenemos que vivir. Primero, como hijos. Por eso el título del sermón es Hijos, Santos y Peregrinos. Yo no puedo ser santo si no soy hijo, ¿cierto que no? Es imposible. Tampoco puedo ser peregrino si no soy hijo. Yo primero soy hijo, lo demás es el resultado de mi relación con Cristo. Yo soy hijo porque me he relacionado con Cristo por medio del arrepentimiento y la fe en Jesucristo, y es un don de Dios. Recordemos que no nacemos de nuevo por nuestra propia voluntad, sino por la voluntad de Dios, ¿cierto? Entonces, es claro cómo vivimos mientras esperamos, porque hay una mentira peligrosa que ha entrado a la iglesia, una mentira que dice: si ya soy salvo por gracia, Cristo ya pagó por todos, si Dios me acepta como soy, entonces puedo vivir como yo quiera. Y eso es una mentira que ha creído mucha gente. Y entonces, porque ya soy salvo por gracia, convirtamos esa gracia en una desgracia, es decir, vivamos perdidamente. Una cosa es clara: como cristianos que hemos nacido de nuevo, no podemos decir que no pecamos. La escritura, ¿qué dice? El que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso, porque todos pecamos. Pero un cristiano nacido nuevo no practica el pecado, no planea pecar, no planea hacer el mal, sino que siempre está buscando hacer el bien. Estamos persiguiendo la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Buen día, hermanos, Dios les bendiga. Junio 18. Los placeres temporales presentes en este mundo están diseñados para dirigirte hacia los placeres eternos de conocer a Dios. La historia no terminó como la multitud creía. Cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan, no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto, y sin embargo murieron. Pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, que daré para que el mundo viva. Juan 6. Jesús acababa de alimentar una gran multitud con tan solo el almuerzo de un niño. La multitud estaba asombrada con su poder y emocionada con su habilidad de proveer para sus necesidades físicas. Piensan que es precisamente la clase de rey que quieren, pero Jesús no está de acuerdo. Para sorpresa de la multitud, él huye y se esconde. Cuando la multitud finalmente lo alcanza, confiesan su confusión a su respuesta y Jesús básicamente dice: vine a la tierra no solo a ser su proveedor físico, sino a tratar sus necesidades espirituales más profundas. Cada bien físico que les proveo está diseñado para dirigirlos a la provisión espiritual que necesitan, la cual ya les ha sido dada en mi vida, muerte y resurrección.
Toda bendición física fue diseñada por Dios para ser un señalamiento que te dirija a las bendiciones espirituales que encuentras al rendir tu corazón a Él. Esto nos deja a todos con preguntas. ¿Qué queremos realmente de la vida? ¿Qué queremos realmente de Dios? ¿Realmente apreciamos su trabajo de gracia? ¿Realmente aceptamos que necesitamos su rescate día a día? ¿Valoramos su perdón? ¿Realmente nos interesa ser transformados? ¿Nos preocupa el carácter de nuestros corazones y la condición de nuestra alma? ¿Tenemos algún interés en ser santos como Él es santo? Todas estas preguntas se reducen a una sola. ¿Valoramos la gracia de Dios o preferimos tener vidas cómodas, casas bonitas, carros, vacaciones, buena comida y amigos? ¿Qué regalo podría ofrecerte Jesús para que quieras hacerlo tu rey? Medita con humildad en esta pregunta el día de hoy. ¿Puede ser que quieres que sea tu rey por las razones equivocadas? Si tu respuesta es sí, no huyas ni te escondas de él, pues hay gracia para eso también. Para profundizar y ser alentados, Tito 2, del 11 al 14. Gracias, Tita. Bueno, familia, buenos días. Dios les bendiga. Hoy el título del devocional es El Rey que huye, porque eso lo vamos a ver aquí más adelante, que Jesús se escondió a la gente. Y parece ilógico, ¿cierto? Porque acaba de alimentar a 5,000 con el desayuno o con el almuerzo de un niño, como leía nuestra hermana Tita. El pan no se acababa. Las manos de los discípulos no dejaban de repartir, canasta tras canasta. La gente come y come y come hasta quedarse saciada. Fue en abundancia tanto de que hasta sobraron 12 canastas. ¿Y la multitud qué hace? Pues obviamente brillan sus ojos, el corazón late con tanta fuerza y alegría, que este es el rey, este es el profeta, el que había venido. Y iban a tomar a Jesús para hacerlo rey. ¿Y qué hace Jesús? El Señor se esconde, huye. Jesús, el hombre que acaba de hacer estos milagros, y el más espectacular porque esa gente estaba asombrada, que él había repartido comida para todo el mundo. Entonces él se retira, no acepta la corona, no se deja llevar por la multitud, sube al monte y solo se esconde. Juan 6:15. Dice la palabra del Señor: Maestro, ¿por qué huyes? Este es tu momento, el pueblo te aclama, ¿por qué te escondes? Esas fueron las palabras de los discípulos. La pregunta no es solamente en ese momento, sino ahora, 2000 años después, y la escena se repite. ¿Qué pasa? La iglesia sigue buscando un Jesús que dé pan, que resuelva problemas, que asegure bienestar, pero Jesús sigue huyendo. Esas son coronas falsas. Y la pregunta a los discípulos que hicieron silencio es la misma que nos hacemos hoy. ¿Por qué huye Jesús de la multitud que lo aclama, pero se entrega en la cruz para salvar a los que el Padre le ha dado? Como dice Juan 6:37 al 39. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echaré fuera. Porque descendió el cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Y por qué leo este texto? Mis hermanos, porque Jesús, el fin principal, no vino a hacer milagros ni a alimentar a la gente. Él mismo lo dijo más adelante en el devocional. Él es el pan de vida eterna. Jesús no vino a ser coronado por la multitud que lo buscaba por pan y vino. No, él vino a salvar lo que el Padre le había dado desde antes de la fundación del mundo. Y esa es la razón por la que huye de la gloria terrenal. No sé si ustedes recuerdan cuando Pilato le dijo que él era rey. Y él le dijo: mi reino no es de este mundo. Yo vine a dar testimonio a la verdad. Jesús no es un milagrero. Jesús no es un Aladino. Pero así muchas veces lo vemos nosotros. La primera pregunta esta mañana: ¿quién es Jesús para ti? La misma pregunta que Jesús le dijo a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo?
porque de esa respuesta va a depender tu adoración y el enfoque de tu adoración y también cómo obedeces a Dios. Veremos el primer punto del devocional, cuando no entiendes el plan de Dios. Hermanos, para entender la lección de Jesús debemos ponernos en los zapatos de los discípulos. ¿Ellos qué hacían? ¿Ya creían en Él? Claro que sí. Ya habían dejado las redes, las familias, los negocios. Ya habían visto sanidades y expulsado demonios. Pero mire tan importante esto, mis hermanos, pero aquí en este momento están confundidos. ¿Por qué confundidos? Porque no llegó el momento. Ya llegó el Rey. En Marcos 6:45 al 52 así lo expresa. Enseguida obligó a sus discípulos a subir a la barca e ir delante de él a Betsaida, mientras él despedía a la multitud, y después de despedirlos se fue al monte a orar. Y cuando llegó la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en la tierra. Y vio que remaban con gran esfuerzo porque el viento les era contrario. En vez de quedarse, como hubiera podido pensar, no, pues todo está yendo bien, quedémonos aquí, no, pasemos al otro lado. Y pasa el acontecimiento de la tormenta. La palabra griega, cuando les dice los obligó, es decir, los forzó, los obligó. ¿Por qué? Porque sabía que ellos también estaban siendo tentados por la mentalidad de la multitud. Ellos también querían serlo, rey. Y el Señor está guardando el corazón de ellos. Le estaba protegiendo de la idolatría del éxito. Y aquí hay una verdad, mis hermanos. Los discípulos también buscaban a Jesús por razones equivocadas. Miremos a Pedro en el monte de la transfiguración. ¿Qué quería Pedro? Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro bueno, es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otras para Elías. Saquemos aquí, no bajamos allá a ese problemón que hay abajo en Jerusalén y en la tierra. Pedro quería quedarse en el monte porque era cómodo y glorioso, pero Jesús tenía que bajar a la cruz. Santiago y Juan pidiendo honores, querían ser uno a la derecha, otro a la izquierda. Querían puestos de honor sin pasar por el sufrimiento. Luego Judas estaba por razones equivocadas por el dinero, porque se robaba todo lo que había en la bolsa, porque era el tesorero. Y cuando vio que la plática se iba a acabar, pues lo entregó. Hermanos, cada caso es más revelador. El de Pedro. Jesús lo niega. Pero luego le dice el mismo Pedro, antes de negarlo, en Mateo 16, Pedro, tomándolo aparte, comenzó a recomendarle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera te acontezca esto. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Estaba ofreciéndole a Jesús una corona sin cruz. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Apártate de mí, Satanás. No tienes parte conmigo en mi reino. ¿Qué estaba diciendo Pedro? Señor, no necesitas sufrir. Podemos hacerte rey ahora. Jesús le responde con palabras, apártate de mí, Satanás. ¿Qué estaba pasando? Pedro tenía una mentalidad terrenal y obviamente que estaba haciendo quien estaba allí tentándolo era el mismo Satanás. Había tomado control de sus pensamientos y estaba usándolo. Quería que el Mesías tuviera gloria y poder y pan. Eso es lo que quería Pedro de él. No un Mesías que diera su vida. Mis hermanos, no necesitas ser incrédulo para tener el corazón equivocado. Puede ser un discípulo, un creyente de años, un líder en la iglesia y seguir buscando a Jesús, no por lo que Él es, sino por lo que Él da. Pero no que da el reino de los cielos. Recordemos que el reino de los cielos no es ni comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Hay una pregunta, mis hermanos, que los discípulos necesitaban responder. ¿Qué quieres ganar? ¿El mundo o tu alma? ¿El pan o el panadero? Desafortunadamente estamos buscando más a la añadidura que el que da la añadidura. Entonces no estamos deleitando en Dios y su justicia. No estamos buscando el reino ni su justicia. Estamos buscando es el pan de cada día. Y entonces muchas veces cuando Dios no nos provee lo que nosotros necesitamos o queremos, valga la palabra mejor, lo que queremos, entonces nos molestamos con Dios. Y Dios es malo.
no nos da lo que realmente necesitamos, lo que queremos y creemos que necesitamos. Recordemos el pueblo de Israel. Juzgaron a Dios, tentaron a Dios. ¿Qué motivación hay en tu corazón? Miremos lo que dice Juan 6:26. Cuando la multitud de los discípulos finalmente encuentran a Jesús al otro lado, Él no les dice, qué bueno que vinieron. Les dice otra cosa. Y hallando al otro lado del mar, dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales. Recordemos que cada señal apuntaba a que Él era el Mesías, a que Él era el Cristo, pero el plan que tenía Jesús no era el plan que tenían los discípulos. No sé si ustedes recuerdan a Juan el Bautista. Está apresado por Herodes. Él mismo fue el que bautizó a Jesús y le manda a decir a Jesús con sus discípulos, ¿eres tú el Cristo o tenemos que esperar a otro? Las expectativas que tenían ellos eran totalmente diferentes a lo que venía el Señor Jesucristo. Jesús les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y lo saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque señaló Dios el Padre. Hermanos, aquí en este texto vemos nuestro corazón caído. El pragmatismo, es decir, los resultados, y el utilitarismo espiritual, es decir, usar a Dios. Tratar de usar a Dios, tratar de manipular a Dios con nuestra adoración, con nuestra devoción, con nuestra obediencia, con todo lo que hacemos. Y recordemos que esto es una señal de un corazón que no se está deleitando en Dios. Jesús no les dice, tiene un problema de fe. No, les dice, tiene un problema de motivación. Y esto es más grave. Es el pecado de usar a Dios como un instrumento para nuestros fines. Mis hermanos, pensemos en esto. Pensemos en esto. Jesús pone el dedo en la llaga. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. ¿Por qué? Porque el maná era un regalo, pero convirtieron en su Dios. Adoraban la provisión, no al proveedor. Murieron en el desierto no por falta de comida, sino por falta de fe y gratitud. Recuerden lo que dice la Escritura, que no entraron a la tierra prometida por dos cosas, por la incredulidad y dureza de corazón. Dios les había dado el maná con un propósito más profundo. Que dijo Deuteronomio 8:3, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, con comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios, vivirá el hombre. Hermanos, el maná era una lección, no un destino. Y ese es el problema, que creemos que las bendiciones que nos da es el destino. Nuestro destino no es la bendición, es decir, la añadidura, nuestro destino es el cielo. Estamos de paso. El maná, mis hermanos, cada mañana cuando lo recogía el pan del cielo, Dios les decía, no dependan de esto, dependan de mí. Pero ellos dependieron del pan y olvidaron al dador. ¿Por qué? Porque su corazón estaba en Egipto. Eran esclavos y trabajaban solamente por la comida y no les importaba ser esclavos. Mis hermanos, esta es la advertencia más seria para la iglesia hoy. Puedes ver milagros y seguir muerto espiritualmente. Puedes recibir bendiciones y seguir idolatrando. Puedes ir a la iglesia y seguir hambriento de Dios. ¿Por qué? Hermanos, porque no estamos buscando a Jesús. Estamos buscando regalos. Estamos buscando provisión. Estamos buscando necesidades. No a Cristo como el verdadero pan de vida, como la verdadera bendición, como ese príncipe de paz en el cual nuestra alma nos hace vivir confiados. Nuestra roca eterna, roca inconmovible, en medio de las tormentas, en medio de las pruebas. Mis hermanos, ¿dónde está tu temor reverente hoy? ¿El temor a no tener con qué pagar los servicios? ¿El temor a quedar en vergüenza con los acreedores?
el temor a perder la vida. Hermanos, hemos reemplazado la alabanza a Dios por el interés, por lo que Dios da. Estamos más asombrados con las cosas del mundo, con el materialismo, que con el reino de los cielos, con el regalo tan grande que Dios nos dio en la cruz. Ya nos dio a Jesucristo, ¿cómo nos dará juntamente con Él todas las cosas? Dice la Escritura. Pero miremos a Cristo, no todas las cosas. Jesús dice, yo soy el pan de vida. Jesús no dice, les daré pan de vida. Dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca volverá a tener sed. Es decir, el deleite en Dios, la provisión que es Dios. Dios es nuestra heredad, somos ovejas de su prado. No perdamos de vista eso, mis hermanos, en un mundo que quiere absorbernos con su consumismo y materialismo, con esa mundanalidad que está permeando tanto la iglesia y la vida de los creyentes. Jesús está diciendo, la vida eterna no es algo que doy, es algo que soy. No vengan por lo que puedan obtener de mí, vengan porque necesitan a la persona de Jesús. Yo soy el pan de vida. Cuando Jesús dice, venid a mí todos los que queráis, vengan a mí. La invitación es vengan a mí. No vengan a una bendición, vengan a mí, a la persona. Pero estamos más enfocados en las manos de Jesús que en el mismo Jesús. Y qué hermoso esto. Los únicos que podemos venir a Cristo es porque el Padre nos ha traído. Pero hay una tendencia a la idolatría. Recordemos que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Y podemos empezar a deslizarnos y adorar más la provisión que el dador de la provisión. Los discípulos necesitaban entender que el reino de Dios no es de este mundo. Así le respondió Jesús a Herodes. Jesús no vino a ser un rey terrenal que da pan, salud, dinero. Por eso es que ustedes ven que la doctrina de la prosperidad tuvo tanta fuerza y tiene todavía. Porque la gente va a adorar lo que hay en su corazón, en su vientre. Lo que necesitan, eso es lo que van a adorar. Y eso es lo que les dan desde el púlpito. Falsas promesas. Un falso evangelio. Hermano, las bendiciones temporales son señales, no el destino. Cada pan multiplicado, cada enfermo sanado, cada demonio expulsado, era una flecha que apuntaba a la cruz y a la resurrección. Eso era el plan de Dios. Todas esas señales estaban apuntando, y no solamente apuntando a la cruz, sino ratificando quién era Jesús, el Mesías. Por eso Jesús no vino a hacer milagros, vino a predicar el evangelio, lo dijo una y otra vez. Recordemos eso, mis hermanos. Que así como Jesús, su reino no es de este mundo, nosotros tampoco somos de este mundo. Estamos de paso, pero queremos quedarnos en este mundo. Queremos quedarnos aquí. Y recuerde que este mundo va a perecer. Este mundo va a ser consumido por el fuego. Jesús había señalado esto antes en el Sermón del Monte. ¿Qué había señalado? Que Él iba a proveer, que Él era el proveedor, pero también era la mejor provisión. Jesús dice, no os afanéis, pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. Vean la diferencia, mis hermanos. Los gentiles, el mundo, buscan las cosas, pan, ropa, dinero. Los discípulos deben buscar el reino, la presencia de Dios, su gobierno de Dios. Las añadiduras, que son las bendiciones temporales, vienen como consecuencia, como resultado, no como el objetivo. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy? Hemos, mis hermanos, invertido el orden. Buscamos las añadiduras y hemos olvidado el reino. Buscamos el pan y hemos olvidado al rey. Buscamos la bendición y hemos olvidado al bendito. Y mis hermanos, esto es una señal del cumplimiento de la segunda venida de Cristo. Y esto, créanme, hermanos, que no es un accidente dentro del plan de Dios. Recuerde que dijo el Señor Jesucristo: señales de los días finales.
como en los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que el día en que no entró el arca, no conocieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Será como los días de Noé. La gente de los días de Noé no era, mis hermanos, o no odiaban a Dios, simplemente lo excluían de la agenda diaria. Vivían una vida normal, trabajar, comer, vestirse, casarse. El diluvio vino y se los llevó a todos. Hermano, la iglesia de hoy no niega a Cristo, lo usa. Lo usa para tener casas bonitas, como dice el devocional, carros, salud y vacaciones. Pero cuando se habla de la santidad, arrepentimiento, el juicio de Dios y la segunda venida, no hay ni siquiera un atisbo de asombro. Y eso es lo más fuerte. Ya perdimos toda sensibilidad y todo deleite de la segunda venida de Cristo. No tenemos tiempo para que Él venga por segunda vez, porque estamos enfocados en nuestro propio reino, en conseguir, en tener cuentas bancarias, viajes, vacaciones, ropa. Vuelvo y le reitero a mis hermanos, una y otra vez les he dicho, no es malo tener o trabajar en tener o planear a corto plazo. Pero todo eso tiene que ser centrado en la gloria de Dios y en la segunda venida de Cristo, y lo vamos a ver más adelante. El por qué estamos desenfocados y el enemigo de nuestras almas nos ha hecho deslizar. Estamos adorando a Dios equivocadamente, como enseñaba anoche en la iglesia. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? En 2 Timoteo 3, del 1 al 5. También debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y escuchen esto, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Es decir, es gente que dice que ama a Dios. Es gente que dice que va a la iglesia, pero aman más los deleites que a Dios. Es decir, su corazón, como dice la Escritura, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os mando. Y también dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Apariencia de piedad, van a la iglesia, alaban, ofrendan, predican. Y dice que niegan la eficacia de ella. No hay transformación, no hay cruz, no hay santidad, no hay hambre por Dios. El poder del Evangelio, que es la salvación del alma y la confrontación a Cristo, ha sido reemplazado por un Evangelio de bienestar, lo que les decía ahora, mis hermanos. Por eso es que estas iglesias se llenan tanto. ¿Qué dijo 2 Pedro 3, 3 al 9? Sabe primero esto, que en los posteros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, es decir, deseos del corazón, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde los días en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Hermanos, y una de las estrategias del enemigo es esa, hacernos olvidar, hacernos perder de vista la segunda venida de Cristo, que es inminente, o que nosotros vayamos a Él. Porque como hablamos ahora al principio del devocional con mi hermano, con el hermano Mario, o sea, no, perdón, con nuestro hermano Carlos, todos tenemos una fecha de caducidad y no sabemos si es hoy o mañana. Quizás muchos de los que estemos hoy aquí no veamos venir a Cristo, pero que si nos encontramos con Él, nos encontramos. Pero hermano, estamos más ensimismados en las cosas de este mundo, en el consumismo, en el materialismo. Pero vamos a la iglesia. Pero es que yo fui a la iglesia el domingo. Yo ya me leí la Biblia en un año. Yo no me pierdo el devocional. La pregunta es, ¿con quién te encuentras cada vez que vas a la iglesia? ¿Con tu religión o con Dios? Cuando lees la Biblia, cuando usas los medios de gracia, ¿para qué lo haces? ¿Para ser más como Cristo o para cumplir tu checklist de tu religión fariseica? Esto es para todos nosotros.
incluyéndome. Son verdades, hermanos, que deben martillar nuestra vida. ¿Dónde está tu corazón? ¿Para quién está latiendo? ¿Dónde está tu devoción, tu pasión, tu fervor? ¿Dónde está tu primer amor? ¿O has dejado tu primer amor por otro amor? ¿Te estás amando más a ti mismo? Porque eso es lo que quieres. Bienestar, deleite para mí y mi familia. Y no es malo, vuelvo y reitero. Pero cuando Dios no ocupa el primer lugar, aunque digas que amas a Dios, tu corazón está lejos de Él. Mis hermanos, Noé no construyó el arca mientras el mundo seguía festejando. Noé construyó el arca mientras el mundo seguía festejando. Parecía un loco. Construir un barco en tierra seca. Hermanos, la fe genuina es irracional para el mundo. Cuando tú empiezas a aborrecer a este mundo, es decir, este aión, este cosmos, este sistema de cosas, te van a decir que eres loco. Porque tu deseo no es estar metido en un centro comercial gastando y comprando y endeudándote, sino con tu familia, buscando el reino de Dios y su justicia, ocupándote en las cosas de nuestro buen Dios. Y vuelvo a reiterar, no es malo ir a un centro comercial, pero si eso te está robando los mejores momentos y tiempos para Dios, o te está llevando a la ansiedad y a la depresión porque no tienes cómo comprar y te endeudas para comprar y luego no tienes cómo pagar. Mis hermanos, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? En Lucas 9:58. Jesús les dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Qué le está diciendo? Los tesoros de Jesús no estaban aquí en esta tierra, estaban en el cielo. ¿Qué arca estás construyendo? ¿Viviendo en la santidad, esperando a Cristo, renunciando al mundo? ¿O estás decorando la casa, acumulando riquezas, placeres, comodidades mientras el diluvio se acerca? Hay un texto a profundizar que nos da el devocional, que es Tito 2:11-14. Aquí nos enseña el Señor Jesucristo que la gracia nos enseña a renunciar. Es la escuela de la cruz. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad de los deseos mundanos, vivamos en este siglo. Mire cómo tenemos que vivir, sobria, justa y piadosamente. Pregunta esta mañana. ¿Estás viviendo de esa manera? Sobria, justa y piadosamente. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Mis hermanos, esta palabra enseñándonos significa disciplinar, corregir, educar con vara. La gracia no es una mamá consentidora, mis hermanos. Es un padre riguroso que te entrena para la eternidad. Hemos confundido la gracia con es que Dios es tan bueno que Él me entiende. No, mis hermanos. Dios es bueno todo el tiempo, pero es un padre que también disciplina a sus hijos. Es que no va a dejar que te pierdas, porque si te has cogido como hijo, te va a azotar y te va a disciplinar. Bueno, la gracia de Dios no vino a darnos una vida cómoda, vino a enseñarte a renunciar a la impiedad. Y no es no solamente no pecar, es odiar el pecado, es mirar el pecado como Dios lo mira, como una ofensa a su santidad. Renunciar a los deseos mundanos. ¿Y qué son los deseos mundanos? Es cualquier cosa que compita con Cristo por el primer lugar en tu corazón. Y eso es, mis hermanos. ¿Qué está en tu corazón que compite con el primer lugar de Cristo? Puede ser tu familia, tu trabajo, tus negocios, tu esposo, tu esposa, tu salud, tu dinero. Todo lo que amas más que a Cristo se convierte en un ídolo. Y recuerden que Dios no comparte su gloria con nadie. Bueno, renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos no es la condición para ser salvo, sino el fruto de la salvación. Aquel que es salvo renuncia a eso y quiere deleitarse en el reino de Dios y su justicia. Y lo busca
incesantemente, como dice el apóstol Pablo, ocupándose de la salvación con temor y con temblor, porque Dios pone en vosotros el querer como el hacer. Bueno, la gracia nos enseña a renunciar, pero la renuncia no salva. La renuncia ya es un acto de fe que Dios ha puesto en nosotros. Es un don de Dios. Hermanos, la gracia no es una licencia para pecar. Es el poder para dejar de amar el pecado. Hermanos, en los días de Noé la gente no renunció a nada. Se aferraron a todo y perecieron con todo. Pues el escritor dice, ¿de qué le sirve al hombre? Y voy a leerlo completo, Mateo 16, 25 al 26. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganar el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Jesús dice, no trabajen por la comida, porque es que la comida perece, se descompone, fuera del cuerpo y dentro del cuerpo. Hermanos, los verdaderos discípulos son aquellos que han sido elegidos por el Padre y redimidos por Cristo. Son preservados por el poder de Dios hasta el final. Nosotros perseveramos porque ya somos salvos, pero somos tendientes a deslizarnos, a ser tentados con las cosas de este mundo. Y es lo que está pasando, mis hermanos. Es una epidemia en la iglesia. Es una epidemia en la vida de los creyentes. Mis hermanos, meditemos en esto hoy. Dios nos llama a meditar y a pensar en estas verdades que son toda la vida diaria. Tus finanzas, las cosas que Dios te ha dado económicamente, talentos, tiempo, los has puesto al servicio del Señor. Recordemos que somos mayordomos. Todos nosotros aquí somos mayordomos de todo lo que Dios nos ha dado. Lo ofreces a Dios. ¿Eres un sacrificio vivo? ¿Eres tú mismo un sacrificio para el Señor? ¿O solamente al Señor le das migajas? Y Dios te ha dado todo. Pablo dice, y con esto termino, por las misericordias de Dios os ruego que os presentéis como un sacrificio vivo, agradable y perfecto, que es vuestro culto racional o adoración consciente. No os conforméis a este siglo, sino renovaos, transformaos por medio de la renovación de tu entendimiento, es decir, por medio del Evangelio, para que puedan comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero como nuestra mente está puesta en otro lugar, ¿cómo vamos a ser renovada? La voluntad de Dios entonces no es deseable. Es decir, la presencia de Dios no nos interesa. Nos interesa es lo que Él nos pueda dar. Y entonces, como voy a la iglesia, como hago esto, como hago lo otro, como ofrendo, como hago esto, entonces Dios está en la obligación de darme lo que yo quiero. No es así, mis hermanos. No es así. Mi querida familia, este ha sido el devocional del día de hoy. Vamos a orar y darle gracias a nuestro buen Dios que ha hablado a nuestro corazón.